Hola, mi Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo muy contento porque de invitado tenemos a una de mis personas favoritas. Sí. Lo conozco de toda la vida, literal. Cuando yo hago mi debut en este planeta Tierra, él ya llevaba algunos añitos aquí y pues crecimos juntos. Te puedo decir que fue quien me enseñó a hacer travesuras, él junto a su hermana, mi querida Ponky. Un poco más Paco porque era es más travieso. Es una casa que a mí me encantaba ir, visitábamos con regularidad, me quedé ahí miles de veces, hemos viajado, hemos trabajado juntos. Y en el plano profesional, siempre me ha gustado mucho lo que ha hecho, es muy inquieto, siempre innovando, siempre pues en busca de hacer cosas que le llenen. Y me da mucho gusto que estés con nosotros, mi querido Paco. Muchísimas gracias por la invitación. Me agarraron así de sorpresa porque de repente estoy un poco ya aislado de la vida y les agradezco que me hayan visitado para platicar un ratito. No, es un placer que nos hayas dado esta entrevista. Yo te decía antes de que empezáramos la grabación que me pareces alguien realmente como artista muy completo en muchas formas. Eh, Sobresales por tu cultura, por tu manera de manejar las cosas psicológicamente, por tu arte, por tu buen gusto, pero sobre todo el que estés aquí es porque todas estas facetas y más siempre han estado acompañadas de la música, Paco. ¿Por qué no nos empiezas a platicar cómo empieza para ti ese amor por ella? Pues como de inicio les platicaba cuando he estado viendo los programas que están haciendo ustedes, los felicito primero. Gracias. Gracias, mi Me di Paquito. cuenta que no yo, sino toda la gente tenemos un soundtrack en la vida que nos hace recordar siempre cosas, ¿no? Y yo traté de analizar el mío y vi que desde que nací estuve influenciado por la música. La persona que más me influenció en la música es alguien que a mí no me caía muy bien, que era mi papá, y Ok. que de repente su música, este, pues me dejó más huella que, a lo mejor que él, ¿no? Inclusive yo hoy le recuerdo mucho, pero recuerdo a la música, porque mi canción de cuna fue música de Motown y toda la vida estar ahí, ¿no? Entonces, no puedo concebir un día mío sin levantarme, yo vivo frente al mar, sin levantarme y tener como la música que va a empezar para mi película del día, ¿no? Para mi aquí y ahora de cada día. Ok, entonces esto va relacionado 100% con tus estados de ánimo, ¿correcto? Totalmente con mis estados de ánimo y también algo interesante que como si el director de sonido de mi película estuviera conectado conmigo para saber qué poner. Y a tal grado que las letras de las canciones muchas veces están diciendo mi estado de ánimo. Ahí ya estamos entrando en un terreno psicológico y van a decir, este es esquizofrénico, pero no. Al menos en el juego que yo juego en la vida, que me siento bien jugando, la vida me regala eso, ¿no? Que estoy en el momento tratando de decir una palabra a alguien y en la canción la está diciendo, ¿no? O estoy tratando de sentir una emoción o una vibración y la canción la está diciendo. Entonces, pues me encanta la música. No, entiendo perfectamente ese sentimiento. El tema es que yo siento que se te downloadean literal de lugares, de otros mundos, quizá de otros espacios, ¿no? Tal vez esas señales que tú estás manifestando. No sé cómo lo ves tú, Paco. Pues yo creo que todo radica en que todos somos una vibración, ¿no? Y entonces la gente que está conectada al hacer música trabaja en unas vibraciones muy delicadas, la mayoría, ¿verdad? No estoy hablando de toda la música,
en las que pues expresa sentimientos que a la vez son sentimientos de esa unidad que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos conectados, es como muy fácil alinearnos en una frecuencia en donde alguien ya pasó por ahí, ya sintió, ya experimentó, pero que tuvo la capacidad de decirlo con palabras y que de repente pues es la misma experiencia tuya, ¿no? Creo que ¿Alguna vez has tratado de escribir una canción, Paco? muchas veces Sí, escribo muchas canciones, ok. siempre se quedan por ahí guardadas. En mi etapa de escribir, yo he escrito música, poesía, fábula corta, cuento corto, me gusta mucho, y canciones sí, muchísimas veces, ¿no? Lo único que como no tengo ninguna facultad relacionada con la música, la letra siempre se queda muy para mí. Entonces, si alguien la lee, creo que sería difícil entender por dónde va la historia de ese pedacito de letras. Pero cuando yo leo, puedo interiorizar y llevarla a una canción, y a veces son buenas, a veces son buenas. Ok, ok, ok. Magníficas. ¿Tienen en tu cabeza sí tienen un sonido o Sí, sí, sí? sí, 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 claro. Ok. Eso está muy padre. From childhood's hour I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could not bring my passions from a common spring. From the same source I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same tone. And all I loved alone. Then in my childhood, in the dawn of a most stormy life, was drawn from every depth of good and ill, the mystery which binds me still. From the torrent to the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Alone by Edgar Allan Poe. ¿Y a qué se debió que, o bueno, tú dime si intentaste con algún instrumento musical? Nunca estoy negadísimo para eso. ¿Ok? Lo único que de familia, eh, todos intentamos algo. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrina lo hacen mucho, o sea, lo hacen bien, tocan la batería, el bajo, etcétera. Y yo lo único que intenté fue el cello y lo intenté mucho, me fue muy mal. Ujú. Aprendí a cambiar las cuerdas del cello porque siempre cuando le subía una nota mucho lo rompía, y entonces me convertí como en reparador de cuerdas de cello. Soy bueno y sé afinar bien, pero desde la posición de la mano, la velocidad de los dedos, nunca pude nada. En cambio, el sonido del cello puede ser o es mi sonido favorito de instrumento de música, ¿no? ¿Ok? ¿Tienes algún artista que sea tu preferido escuchar cello? Eh, no, pero bueno, posiblemente Yo-Yo Ma me gusta muchísimo, aunque es muy comercial. Hay otros que ahorita no tengo nombres, pero que sí son mis favoritos, europeos. Y por supuesto, de la música de cello pop, eh, como de Hauser, me gusta, aunque sí es terriblemente comercial, ¿Ok? terriblemente marketing, pero al final rescata los sonidos del cello en Ujú. canciones
como covers que también significaron en mi vida cosas importantes, ¿no? Ok. Por ahí va yo un poquito, mi Paco, porque, bueno, siempre has sido un coleccionista de música. Ahora ya la música la coleccionamos toda en un dispositivo, ¿no? Pero pues éramos fervientes compradores de CDs y la verdad es que escuchabas absolutamente de todo. Muchas veces me tocó contigo ir a las tiendas y agarrabas CDs y no tenías ni idea de qué iba a pasar y tenías una colección pues muy ecléctica, muy especial. ¿Sigues escuchando todo tipo de música o tienes ya un género como muy en particular o escuchas cosas de las que escuchabas cuando eras niño, jovencito y dices, puta, qué horror, cómo escuchaba yo esto? ¿Cómo va la cosa con la música en este momento contigo? Pues todo lo que acabas de decir es real, ¿no? O sea, cuando no existían los dispositivos electrónicos que tenemos ahora y la parte digital, pues teníamos que explorar en tiendas, ¿no? Y tú lo viviste, o sea, yo creo que todo el mundo dice que tenía la colección más grande de CDs y La, cosas. la tuya era, la tuya era muy buena, era grande, era grande. Era muy buena, de hecho, cuando se fue, al final tuvo que venir un camión con cajas y cajas y cajas a llevárselo, ¿no? Pero encontrabas cosas interesantes de esa forma, o sea, explorando. Ahora lo haces igual a través de cualquier plataforma, de la cual el año pasado ves que en estas plataformas al final del año te dicen qué escuchaste, cuántas canciones Así escuchaste. es. Y este año pasado creo que escuché 2 meses y medio o 3 meses ininterrumpidos de música, según la suma, ¿no? Y decía, estás en el 2% de personas que escuchan más música. Ujú. ¿Por Wow. qué escucho más música? Pues porque no hago nada. Entonces, es muy rico estar frente al mar escuchando música y lo hago todo el tiempo, ¿no? Manejo mucho, salgo mucho carretera. Por ejemplo, ahorita estoy en viaje en los Apalaches, donde pues lo único que necesito son mis botas para montaña y mis audífonos, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás oyendo música y ¿qué música escuchas? Pues la que va de la mano del lugar en donde estás, de la emoción que estás, de la experiencia que estás viviendo, de la experiencia emocional que estás viviendo. Y con esto te digo que puede ser una experiencia emocional, este, eh, triste, de soledad, de acompañamiento, de gratitud, de felicidad, de éxtasis, de cualquier sentido, ¿no? Que solo la acrecentas con la música. O sea, ahí es donde tiene cada uno congruencia con la música que escucha, ¿no? O sea, yo para estar con alguien de manera romántica voy a escuchar música diferente de la que puede escuchar a lo mejor alguien que le gusta la música folclórica mexicana, ¿no? Ujú. Pero estás en tono con tu emoción y con tu vibración. Yo busco siempre música que esté de acuerdo con mi vibración, ¿no? Que con eso de repente vas descubriendo música nueva. Ujú. Ujú. Y de repente en esta plataforma me pusieron que yo había sido la persona que había escuchado más música de un cantante en particular y que yo era como el número 5 de sus fans, pero tiene 10. Entonces, pues ahí es donde dices, estoy descubriendo música que me gusta a mí, Claro. por Ujú. tanto, que esté de moda o no, o que lo conozcan quien sea, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre lo que has ido comentando. ¿Qué te lleva a tener el lujo de no hacer nada? Porque eso también es lindo decirlo. Me encanta que lo compartas con todo el mundo, porque te da espacio para hacer mucho, por lo menos acá. O nada también, ¿no? O nada, también que también, por eso es
Pregunta enteramente La para... respuesta es muy fácil. Primero, ¿por qué no hago nada? Porque en la estructura social en la que vivimos, cuando eres viejo ya no haces nada. Entonces ese primer requisito ya lo cumplí y tengo como un par de años viviendo en la playa, pero también ya llevaba otros años viviendo en otros lugares, en donde yo decidí a tal edad quiero descansar y quiero experimentarme y flojear, ¿no? O sea, definitivamente eh, no hacer nada. ¿Por qué? Porque como que es un constructo mental que tenemos, ¿no? Y toda la gente me decía, es que tú haces muchas cosas y no vas a poder y no vas a poder. Y sí puedo perfectamente, ¿no? O sea, me levanto tarde, me desayuno, veo el mar. Todo este mes me lo he pasado viendo ballenas, delfines, estrellas fugaces, Más escribo música, más sonido. más música, la música del mar, porque el mar me acompaña, o sea, yo me duermo con la música del mar, ¿no? Y, y ese no hacer nada, a veces, si hago un poco de ejercicio, voy a nadar, etcétera, eh, a veces te hace encontrar cosas que no habías encontrado nunca y que en mi caso, me desensibiliza del estrés y de yo viví mucho tiempo estrés trabajando y todas estas cosas que no son necesarios y me ayudan a encontrarme, a estar aquí y ahora, que es mi objetivo principal en la vida, ¿no? Y ahí es donde hago un link con la música. Ujú. Siempre he pensado a qué venimos a esta experiencia. No sé qué es esta experiencia de la vida, pero a qué venimos. Y la única respuesta que tengo es a vivir. Quiere decir a entregarme al momento, estar aquí y ahora. Por, la forma en la que estamos siempre trabajando, estamos neurotizados, estamos estresados y de repente ni nos damos cuenta si vamos manejando o si subimos o si bajamos o si vimos una película, ni nos acordamos porque estamos estresados. El 98% de las personas en zonas urbanas, la Organización Mundial de la Salud, dice que vivimos estresados. Y ese nivel de estar neuróticos no nos deja estar aquí y ahora. El estar sin hacer nada también te puede tener neurotizado y te olvidas y no ves el atardecer. Mi objetivo hoy en día Ujú. es estar el mayor tiempo posible aquí y ahora, haciendo lo que sea o no haciendo lo que sea, ¿no? Puedes estar en un transporte o puedes estar caminando en la calle o preparando algo en un supermercado, lo que sea, pero estar aquí y ahora. Y si tú no, si lo haces, felicidades. Si no lo haces, te invito a que lo descubras, porque, porque es de lo único que venimos aquí, a lo único que venimos aquí, a estar aquí y ahora. Y a veces ni siquiera. Por ahí va mi Paco, porque bueno, es una filosofía, me consta, me la has transmitido, estás documentado, o sea, no es una pose lo que tú estás diciendo, llevas años trabajando en ello, pero cuando estabas bajo la presión y la responsabilidad del trabajo, ¿lo lograbas o es hasta ahora que realmente puedes decir convencido? Esta es la forma en la que lo puedo yo lograr, ¿no? ¿Qué significa esto sin estar con el estrés, la responsabilidad del trabajo? Pero yo creo que lo habías logrado o de alguna forma diferente. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que es un proceso en el que vas aprendiendo más a estar contigo y estando aquí y ahora, ¿no? Hay gente que se le facilita y que de nacimiento lo hace y conozco a ese tipo de personas y les admiro muchísimo. Y hay otras que nos cuesta más trabajo y que tenemos que trabajar, leer, documentarnos, leer sobre neurociencia, física cuántica, filosofía, ir a hacer retiros de mil cosas, etcétera.
y no nos sale tan fácil, ¿no? Pero de repente, con la información y con el trabajo y con tantito que lo logres, el día que lo logres y te agarras y dices, ya entendí cómo es esta historia, de aquí no me muevo, lo vas haciendo más y Y ahí más y donde más. entraría la parte donde hablas de que la realidad no es tan la realidad, o por dónde iba esa cosa, me atrapó mucho esa, Pues sí, verla. dentro de mis creencias, y ninguna creencia creo que es absoluta y total, porque si la hubiera, todos la seguiríamos, ¿no? Y no cada quien tendría la suya, pero también cada uno tener la suya es algo muy lindo, porque la mía en particular, producto de todo lo que acabo de decir, de las experiencias que he tenido, tengo 40 años haciendo meditación, este, voy a hacer un paréntesis. Un día, Diana, era yo jovencito y fui a que lavaran el auto, ¿no? Ok. Yo vivía en la colonia Condesa. Y de repente, mientras lo lavaban, me recargué en un árbol. Al recargarme en el árbol, me pasó algo muy interesante, como que me hubieran conectado a algo en donde me daba información y decía, bien entendí. Y lo único que dije al desconectarme del árbol, dije, esto es vida. Ujú. Pero no en el sentido de que estoy en un crucero con mis lentes oscuros, viendo lo que sea, sino esto es vida, la experiencia de la vida. Y de ahí me agarré y dije, yo no suelto esto, yo no suelto esto y no sé cómo voy a seguir por ahí, pero quiero seguir ahí porque sientes todo real, pero al mismo tiempo que lo sientes real, o sea, yo vi el árbol, como me hablaba en el auto. ¿Estás de acuerdo que no es un evento como que estoy en el Kilimanjaro viendo Sí, las claro. estrellas? Nada? No, Ujú. estaba en una calle viendo autos. Y ese día llegué a casa y dije mi experiencia, que para mí fue como una epifanía, y que hay muchos libros hablan de este tipo de epifanías que de alguna manera son encuentros con pues la unidad, ¿no? Es un encuentro con la unidad en donde te das cuenta de que esta experiencia puede ser no real, sino una proyección de la conciencia para autopercibirse. Parece muy simple lo que digo, pero después de leer mucho y de entender y de meditar y tal, al parecer la ciencia, la física, ha demostrado que somos vibraciones. Con ahorita que están tan de moda las películas estas de ciencia y de electrones y todo eso, pues hay mucho más material para que la gente vea que los electrones tienen la capacidad de tomar una decisión de convertirse en una onda o en una partícula dependiendo del observador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la realidad puede ser lo que sea dependiendo de ti si lo observas. Entonces, quiere decir que nosotros estamos creando nuestra realidad y ahí viene un poquito mucho ruido que hay ahí de lo de cómo materializar tu realidad y tal, 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 que no es un tema de meterse, pero creo que es absolutamente cierto, porque podemos eh, crear nuestra realidad con nuestra vibración. ¿Y qué más si la música que estás escuchando está alineada a lo que quieres que sea tu realidad? Y Es, no es por decir, pero un porcentaje bien alto de mi vida, de mi realidad, es resultado de lo que vivo. y ahí te va una cosa que me vino también mientras ibas narrando este suceso. ¿Qué opinas de que ahora, en la actualidad, se está manifestando que muchos quieren vivir una experiencia similar? La tuya fue hace 40 años. Además, ¿has visto cómo la gente quiere abrazar ahora los árboles, o sea, a diestra y siniestra, buscando una experiencia única? Se ha vuelto como una cuestión como eh, más como de búsqueda que de encuentro. No sé, ¿tú qué me puedes decir al respecto? Porque sí me gustaría entender tu perspectiva. Sí, yo creo que hay dos eh, caminos aquí, ¿no?
uno, el encontrarte contigo, que es de lo que se trata, a través de una experiencia natural, como creo que es mi caso, y otro camino es lo que en psicología se llama dolor existencial, que tienes que buscar algo para dejar de sentir ese dolor, ¿no? Y hoy en día está muy de moda, pues nada más abre tu teléfono, miles de ofertas de cómo quitar ese dolor existencial, ¿no? El Ujú. dolor existencial de que no te gustas a ti mismo, porque no estás de acuerdo con o sea, tu realidad no encaja con los patrones sociales, prototipo de lo material o de lo físico, etcétera, Sí. crea un dolor existencial y entonces tú estás buscando. Y de repente, por el otro lado, hay muchas plataformas que te dicen, pues es que si escuchas, y para no salirme de la música, voy a utilizar ejemplos de música, si tú escuchas frecuencias en hertz para esto, te puedes cambiar el color de los ojos, puedes adelgazar, puedes lograr tal, puedes materializar, etcétera. Hasta con la música juegan para eso, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que tú dices, sí es cierto que ahorita está sobrevendido productos para lograr ese encuentro. No todos son válidos. Por ahí yo tengo uno que está bien poderoso, se los voy a mandar y si quieren por ahí compártanlo, de ejercicios de diferentes épocas, de diferentes culturas, para alinearte contigo mismo y, y poder es tener ese encuentro, ¿no? De estar en paz. Y eso es lo único que creo en la paz. O sea, hay palabras que dicen, como la palabra felicidad, que toda la gente quiere estar feliz, en las que yo no creo, ¿no? Yo creo en estar en paz, porque cuando estás en paz, pues tienes abundancia en todos los sentidos, ¿no? En lo físico, Ujú. estás sano, este, tu gente está bien, tienes la oportunidad de abrir puertas y andar por ahí, porque la paz te mantiene ahí, ¿no? Y te crea una realidad. Y qué más rico que acompañado con la música, ¿no? Y regresando un poquito a lo que dice Diana, yo creo que para lograr esto, pues lo primero es estar convencido, ¿no? Porque entiendo lo que decía Diana, pues abres el Instagram y no porque vayas y abraces un árbol y pongas que ya estás en paz y te encontraste, pues lo vas a lograr, ¿no? O dentro de estas ofertas que hay de caminos en la que puedes encontrar, pues hay mucha charlatanería y mucho negocio. Yo creo que es algo que debes bueno, estoy convencido de que es algo que debes de sentir y encontrar la forma de poder lograrlo, ¿no? No voy a ir a abrazar Ay, el árbol y ya soy todo paz y exponer eso a la gente, porque eso también vende mucho, o la gente quiere en redes sociales y todo, que todo se vea como que está perfecto y tú estás en paz, cuando pues no es verdad. y la paz, sobre todo, para cada persona es distinta. Para mí la paz significa ser yo misma y no hay más que eso, o sea, poder tener el placer de ser quien soy, con ups, downs, enojos, de todo el tipo de, no sé, emociones que pueda vivir un ser humano, en eso hacerlo mi base de paz. ¿Sí me explico? Estoy en paz conmigo, con lo que soy. De hecho, ahí quiero preguntarte algo que no es tan conectado con lo que estamos hablando, pero me generó cuando estabas comentando de tus parejas. ¿Has tenido alguna que no sea tan musical? Y cuando alguien no es tan musical o no está en la misma energía que tú, tanto musical como persona, ¿qué sucede con Paco si había mucho interés de tu parte? No sé. Qué interesante, ¿no? Porque en algunas ocasiones en mis relaciones, el tema de la música es importantísimo, ¿no? No, o sea, estoy claro y como adulto que la gente no le tiene que gustar mi música y no tiene que tener la estructura de lo que Claro. yo aprendí, ¿no? Pero sí la misma sensibilidad y la vibración. Y la música es como lo más evidente que hay para entender la vibración de la otra persona. Es como saber algo interno en una lectura Ujú, muy ujú. fácil. O sea, si una persona está escuchando algo que a ti no te vibra, hay algo ahí que no se va a dar. Y te lo digo
así con, Eso es, con mucha certeza, si de repente tú escuchas que la música, puede ser muy tonto lo que estoy diciendo, pero garantizado que si la música que escucha la persona no te llega a ti, es porque las vibraciones de la persona son muy distintas a las tuyas y de alguna manera nunca van a armonizar, nunca van a armonizar, que ese es el objetivo de la música, Pero de ¿no? todas maneras, mi Paquito, tú intentas. Yo intento. no, es que eso está ahí, eso se me hace increíble porque va muy de acuerdo con lo que, o sea, estaba tratando de transmitir Paco, también como energía, como seres, Ah, vibraciones. Y aquí nos podemos ir al área de qué piensa Paco de que cuando algo se vuelve muy para el colectivo, cómo se pierden y cómo se duermen esas energías, o si está hecha para dormirlas, la música que es para el colectivo. Mm, Desde no voy a meterme otra vez con el reggaetón, pero se puede valer, pero puede ser banda, puede ser algo muy masivo. Creo que te voy a cambiar la respuesta porque tu pregunta iba orientada a una respuesta que probablemente todo el mundo te daría de lo que es la moda y todo eso, ¿no? Y hasta te lo podría manejar en términos estadísticos, Sí, claro. medidas de centralización y tal, y por qué la música de moda sucede. Pero creo que va más allá y que la música que todo el mundo escucha, no quiero faltar el respeto a nadie ni nada, es Hay faltas, Paco. otra vez por el nivel de conciencia que tenemos. O sea, cuando tenemos un nivel de ok. conciencia en el que no nos conectamos con nosotros mismos, donde vivimos muy superficialmente, tenemos pocas posibilidades de que vibraciones más finas vengan a nosotros y nos ayuden a crecer y a nutrirnos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a escuchar? Pues a Bad Bunny o cosas así que de alguna manera eh, se relacionan contigo vibracionalmente. Claro, Es porque una mira, conexión vibracional. y el tema, por ejemplo, de la música clásica, que antes estaba como un parámetro de buen gusto, de una especie de concentración de clase que le genera tanto aburrimiento a tantas personas, sobre todo de ciertas edades. Habla de una conciencia que tiene que aparecer después de cierta edad, o cómo lo verías tú, Paco, cómo lo explicarías. O No, puede ser desde un niño como Mozart que Sí, claro, tiene claro. Eso ese yo creo que tiene mucho que ver también la educación. mm, a ver, no la sé. educación y otra vez es un proceso de evolución que probablemente ya lo traigas genéticamente, ¿no? O sea, Ujú, hay niños que están súper sensibles, ¿no? Y van a ser sí. más sensibles que gente que va a morir y nunca va a llegar a niveles de sensibilidad que tienen algunos niños, ¿no? Pero hay otros niños que no tienen sensibilidad, Ujú. que, que, que sus gustos y sus eh, de alguna manera experiencias van a ser de acuerdo nuevamente a su nivel vibratorio, que si lo traducimos es a su nivel de conciencia. Y yo creo que en esta experiencia ilusoria que llamamos vida, estamos cada día evolucionando en ese nivel de conciencia y experimentando. Pero curiosamente creo que si esta experiencia ilusoria tiene como objetivo experimentar todas las alternativas, pues tiene que haber un niño o un señor o una señora no sensibles, porque si faltaran, no habría el todo, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser como muy abiertos y decir, pues qué bueno que hay gente que le guste esa música tan fea, porque a alguien le tocaba escucharla, a Así alguien es. le tocaba hacer eso. Que pensabas que por ahí era lo que te iba a decir Diana. Tú eres mercadólogo, entre otras cosas, pero ¿por qué esta música ahorita está de moda? Cuando hablabas de los famosos picos, estadísticamente, ¿cuál es la tendencia? Y yo creo que es simplemente como en la moda, ¿no? Que también es una área que me gusta mucho. Sí. Y que de alguna manera en la moda la gente se siente menos agredida cuando Ok, se viste igual que todos los demás. O sea, se siente menos
menos expuesta, ¿no? Es más fácil salir con O más integrada, ¿no? También, al mismo Ajá, es tiempo, más ¿no? fácil Aceptada. pertenecer a la manada que Ujú. ponerte algo distinto o ser distinto. Y el ser distinto te lleva a escuchar música, o sea, el ser igual a los demás te lleva a escuchar lo que escuchan los demás para pues ser aceptado y ser igual, ¿no? Aparte de que no tienes opciones, ¿no? Hay mucha gente que solo escucha eso. ¿Qué opciones tiene de escuchar Así es, algo más rico, ¿no? claro, claro. Ok, bueno, en estos tiempos, el tema que muchos se estén educando a través de redes, de programas como donde Así dan es, la suerte de oírte y escucharte a ti. O sea, antes era, pues claro, como empezamos nosotros en casa, con los amigos cercanos, pero ahora, incluso aunque tengas un papá o una mamá desconectados o un mundo que esté anti música o anti evolución o anti encontrarte, encuentras que puedes escapar en un mundo que medio irreal, pero que es muy real también, donde encuentras esta información, donde la energía y la música puede hablarte y así lograr que te encuentres de cierta manera, o no sé, Paco, ¿cómo lo ves esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahí también hay un riesgo de que hay gente que se dice escuchar música alternativa porque va en contra porque es más auténtico y Ok. caen en estereotipos que todos conocemos que ni vienen al caso. Ups, ya se está cayendo aquí. Ajá. No sé si ¿Un te fantasma recuerdas, alternativo, algo así? no, fue mal, pues. La puse Este, mal. me recuerdo, porque tengo muchos años, y ya lo veo como un patrón, el que de repente hay gente que dice, ay, a mí me gusta música de este grupo, y ni me acuerdo cómo se llama, noruego, como muy pesado, Ok. eh, X, como se llame, ¿no? Justamente la gente que se dice muy auténtica porque escucha esa música, los ves y se visten igual y hablan Claro. igual y son unos iconos de esa historia. La música es mala, pero fueron de alguna manera los modelos que supuestamente fueron antagónicos a lo masivo. Pero en otra época viene otro grupito que tiene ciertas características y las personas son idénticas. Ahí es donde veo Claro. otra vez el dolor existencial y cómo te puedes identificar con algo que no es muy bueno probablemente a nivel musical, pero que sí es antagónico a lo demás y la gente se identifica. Y te aseguro que ni siquiera les gusta. Kreise Kinderschar, gibt sie auf ein weißes Haar. Werf mich die Lust, die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Lo que Claro. pasa es que es más importante para ellos decir me gusta esto, ¿no? Yo les preguntaría, ¿puedes repetir cada nota de la canción? Cada letra toca tu corazón, cada letra tiene una relación con tu corazón y tu mente y hace sentido para que todo tu cuerpo vibre. Bueno, si la respuesta es sí, qué bueno, pero lo dudo. En cambio, cuando tú eres auténtico, como tú decías que la autenticidad te hace estar Tener en paz. paz, tú escuchas la melodía y se integra contigo y vibra en tu cuerpo y estás ahí aquí y ahora y visualizas lo que te toca jugar como experiencia y es maravilloso, sea lo que sea. Y lo Entonces, digo, o sea, porque me haces reflexionar mucho con lo que vas diciendo en cada momento, porque, por ejemplo, el tema, por ejemplo, que yo fui siempre sin querer ir, pero digamos que la astrología, por ejemplo, hace 25 años, digo, se burlaban de mí, literal, y puede que ahora sí, pero ahorita se volvió como un espacio también donde la gente lo toma muy como de moda, pero para mí va mucho más allá, porque para mí es el mapa de la vida de alguien. O sea, no nada más es un signo, sino toda su historia, su momento, su fotografía del cielo, que yo puedo interpretar.
que yo puedo leer, así como la música de un planeta como Marte está muy relacionada, por ejemplo, al rock pesado o al hard rock. Y de hecho, lo que tú decías, genera ciertos cambios en el físico. Es una música que está conectada a que adelgace la gente, es la música de Marte, son bateristas muy pesados, etcétera. Y va llevando, y digo a este punto porque el encuentro como sea es válido. Y yo me mantuve en mi línea. Yo te podría decir nada más simplemente, sé que eres Tauro, ¿ok? Y te puedo decir, bueno, aquí me checa, tendría que ver toda tu carta natal para poder decir cómo siente, porque tendría que ver tu luna, tu Mercurio para ver cómo es tu intelecto, Venus, qué buscas en una relación, porque si digo nada más Tauro, pues sí encuadra que eres una persona que habla mucho de lo sensorial, de los sentidos, de cómo percibe las cosas, o sea, sí se apega mucho hasta la manera en que vas como pausado cuando vas explicando algo y cómo vas sintiendo las cosas y cómo te expresas de la música. Me hace sentido esa armonía, esa Venus, tu regente, está muy relacionado con esa búsqueda de paz, pero para eso tuviste que haber pasado, yo creo que por lo que llaman The Dark Night of the Soul, por un largo, largo periodo para poder conectar de esa manera y contar lo que nos estás contando. ¿Qué opinas de lo que te estoy diciendo, Paco? Pues primero, que como lo dijo Jorge, lo importante es creer en lo que haces. Si tú crees en lo que haces, ya tienes la oportunidad de entregarte a ello sin duda, ¿no? En la mayoría de las religiones, no en la mayoría, en todas las religiones, el pilar de ellas es la fe. Y la fe quiere decir cero duda, cero duda. Entonces, cuando tú haces algo con cero duda, tienes la oportunidad de manifestar tu realidad. Y si tú a través de los astros encuentras tu realidad sin duda, estás haciendo algo maravilloso porque estás en sincronía con el resto de lo demás. Y el hecho de que tú puedas decirle a alguien Tauro o a alguien tal su carta natal con tanta autoridad, no es tanto, bueno, sí es mucho lo que se puede ver de todo lo que se puede estudiar de la posición de los astros, etcétera, ¿no? Pero más que nada es que tú te conectaste al todo y puedes obtener información de ti misma, de dentro de ti, que eres parte de la unidad, y puedes decir con toda autoridad cosas que son reales, porque reflejan lo único que es manifestado, ¿no? Entonces, hay gente que lo hará a través de cartas astrales y hay gente que lo hará a través de otros métodos, pero si te entregas al 100%, vas a entrar en conexión absoluta con el todo y vas a tener la respuesta más linda y cierta que puedes encontrar, ¿no? Y ahí es donde la gente que hace música y se entrega a la música y su intención no es solo vender, sino es expresar esas emociones, crea música que nos llega a todos y que nos hace crecer y que nos hace como humanidad ir flotando en esta irrealidad. Y si tú escogieras alguna época de, de la historia en que te hubiera gustado haber nacido porque lo que se escuchaba y lo que se hacía va más contigo, ¿tendrías una en particular? No, porque yo creo que yo nací en una época donde la música me encanta, ¿no? O sea, me encanta la música de los 60s, la música de los 70s. Esa es mi favorita. Y fue justamente cuando yo tenía 20 años, cuando escuchaba más música, que todas las canciones, o sea, las conozco, las viví, las disfruté en miles de momentos, ¿no? Entonces, yo alguna vez dije que me gustaría ser como unos 10 años más viejo porque me hubiera tocado los 60s, yo ya más grandecito y hubiera sido Ya, más Qué fiestoso, peligroso. más peligroso, una buena época. pero no estaría con ustedes en este momento. Porque Entonces, hubieras vivido al límite. siempre lo he hecho,
Eso es bueno, a ver, siempre lo he hecho. platícanos. Ok. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Testigo, ¿no? Porque mucha gente dice que lo has hecho y no es cierto, ¿no? Pero Claro. la gente que me conoce sabe que sí. Y pues qué lógico sería que mi filosofía sea entregarte absolutamente y no vivir al límite tu realidad, o como se llame, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy descubriendo música y es mi época de viejo, maravillosa, Pero que ¿por ya, qué viejo? ¿Por qué viejo, Paco? A ver, cuéntame. bueno, pues porque hay como una cronología Por en la... cronología, nada más. Ajá, sí, por Pero cronología. interiormente cero te sientes viejo, o a veces. No, creo que Ok. siempre me he sentido igual. Siempre me he sentido Ok. como persona el que está explorando y, Ujú. y exploro y ya está, ¿no? Los únicos límites, por ejemplo, entre cronología y la parte que de alguna manera usas mucho como el cuerpo, etcétera, pues te duele aquí, ya no te puedes lanzar de una piedra en el mar como lo hacía antes. Sí lo hago, pero no tanto, y por eso digo viejo. Y además siempre me gustó, desde muy joven, siempre me tiré de viejito, siempre decía que yo ya era viejito, siempre, nada más, pero sí estoy, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que a mí siempre te he dicho lo mismo, Midian? A mí me hubiera gustado haber nacido a punto de los 50 para que en el 64, 65 hubiera sido un jovencito, Entonces, vamos porque es a con la dejar música que esta también más. parte para que no te distraiga, no los distraiga. Yo lo que iba mucho, Paco, es esta parte que tú estás expresando de haber nacido en los 60, pero te hubiera gustado más haber sido parte ya más grande de esa época, ¿correcto? Y disfrutarlo al límite. Yo quisiera que me cuentes qué música te lleva al límite, o que cuando escuchas cierta música, qué música te hace que sea como a la par cuando tú tienes esta experiencia que siempre has tenido de hacerlo todo a intensamente o con todo tu ser, muy ahí. Sí, sí, si te contestara que una música en particular, te estaría diciendo como si fuera una medicina, ¿no? Como si esta pastilla es la que te conecta totalmente. Pero no es cierto, o sea, porque puedes estar un día totalmente con una vibración y escuchar música como clásica. Y hay otro momento que la música clásica no va a funcionar para que te lleve a ese límite, ¿no? Manejando no es lo mismo escuchar, a lo mejor para manejar yo necesito un poco de música electrónica o deep house o algo así, porque como que me concentra y me hace sentir muy bien. Hay un ritmo, este, house últimamente que he escuchado mucho que es casi como la pulsión de las estrellas, ¿no? O sea, casi el beat que puedes oír de cómo pulsan las estrellas. Y eso me conecta muchísimo a manejar, a nadar, a despertarme, ¿no? Pero hay momentos en los que necesito algo mucho más relajado porque mi cuerpo probablemente necesite asimilar alimentos, etcétera, y como que me funciona otro tipo de música, ¿no? Y cuando quiero estar como nostálgico, contento, no hay nada como la música de los 70 para mí, ¿no? Y es ahí Este, donde te estabas ubicando en Ujú, el ujú. tiempo. así es. Que es música comercial, que Ok, es música pop, porque allí todavía no había una definición con acentos fuertes en la música, pero que era muy natural, que eran palabras simples, que eran notas simples, que la gente escuchaba y se sentía empatado, que hacía que el cuerpo se moviera de manera natural y que no era nada pretenciosa, ¿no? ¿puedes darle Que a eran la movimientos. audiencia algunos ejemplos para que te pongan a escuchar? Gente que no ha tenido ese contacto con la música de los Te voy a 70. mandar una listita para que sea como
como más congruente con lo que estoy Ok. diciendo. Pero, por ejemplo, yo escuchaba eh, primero Supremes, Diana Ross, eh, Barry, Barry White, todo este tipo de música de Motown. Y después todo lo que se le agrega, que viene en los 70s, como la música disco, etcétera. Fui fan de los Bee Gees, aunque la Ay, gente lo diga, más. "Ah, ok". Sí. Pero de repente escuchas una canción y para mí, cuando las empato con mis experiencias, Sí. Ujú. hacen todo. Y te voy a contar una historia. Una vez yo trabajaba en una empresa donde trabajé muy feliz durante mucho tiempo, pero llegó el momento en el que ya se acabó, ¿no? Y el día que yo me tenía que ir de esa oficina, no quise salirme con mi caja de huevo y que todo el mundo me viera. Entonces agarré, me puse mis audífonos, puse una canción, eh, y me salí de la oficina. La gente me quedó viendo como, pues, ¿a dónde va? Y lo único que hice fue vivir la experiencia. O sea, imagínate como una escena de película. Tú Sí. sales de tu oficina, se prende la música y es una canción de los Bee Gees, de Staying Alive. Me encanta. Entonces te sientes todo empoderado caminando por la oficina, bajando las escaleras, sales, subes, estaba, bueno, estaba mi chofer esperándome, me subo, cierro la puerta y te vas escuchando Staying Alive. Entonces, para alguien el Bee Gees puede ser horrible, ¿no? Este, conozco mucha gente que le parece horrible, pero así se fueron haciendo mis experiencias de vida, Claro, mis claro. peliculitas. Entonces, esas peliculitas, yo las canciones, te puedo decir que hay gente que escucha algo ultra comercial. ABBA, en un antrito. Yo vivo en un pueblo en el Pacífico. Y en el pueblito ese siempre lo usan, ese tipo de canciones, ¿no? De ABBA. Y escuchas gente joven y grande cantándolo, pero tan desapegados de la realidad de lo que es la canción, lo hacen como otra vez un cliché de que Claro. Ujú. los Ajá. mismos Así es. pasos, los mismos movimientos y eso. Y yo no necesito ni moverme, porque yo vivo la canción y, y me da la oportunidad de estar aquí ahora y volteo y veo la arena y veo a la gente y siento la temperatura y me siento vivo. La música es pura energía, Es igual total que lo que estás diciendo, la sí. comida, ¿no? Y yo te puedo decir, por ejemplo, sin ser mi canción favorita, si yo te dijera que hay un beat que define mucho mi energía durante muchos años de mi vida, quizá hubiera sido la canción de Voice of Summer de Don Henley. Ujú. En sonidos y en todo lo que conlleva eso, yo me identifico como energéticamente ahí. Entonces, Así, eh, y te digo, podría no ser mi canción preferida y No, pero como dice Paco, ahí estoy totalmente de acuerdo porque a mí sí, me pasa y lo hemos platicado, mi Diana, que son, me encantó la definición esta de Paco, ¿no? Son peliculitas. sí, Y hay la canción que te acuerdas cuando fuiste a tomar un helado con alguien especial y tenías 15 años y estaba esa canción, entonces esa es la peliculita y podrán pasar los años y te va a volver a mandar al heladito con esa persona, ¿no? eso es como Eso es un fragmentos de hecho, vidas, pero también como sonidos total. que tú haces, Claro. o sea, como sonidos que se mueven adentro de ti, no sé. Por supuesto. Hay to- coros de canciones que a mí me gustan más que la canción y solo por la pequeña intervención de esa voz melódica que me hace vibrar, ¿no? Que con la que me identifico y así es, o un solo de guitarra, o un cello que estábamos hablando. y lo bonito aquí es resolverte y saber que porque tú digas que te gusta una canción que a lo mejor para otra persona podría ser cursi, Claro, no te estás definiendo a ti. O sea, no por Claro, decir, "Me gusta esta canción, soy total. esa canción, ¿no?". Eso fue un momento para mí. Y por eso es que escucho cantidades masivas de música sin, sin límite, porque
porque estoy viviendo experiencias, ¿no? Y estoy introyectándolas. Imagínate a nivel neuronal la cantidad de conexiones que estás haciendo cuando escuchas música. Y por eso es terapéutica, ¿no? Porque está conectando nuevas cosas, o sea, una nota de aquí con un sentimiento de aquí, y eso en un análisis multivariable estadísticamente hace miles y millones de conexiones con tu cerebro, y Así tu es. cerebro se enriquece con la música. ¿Y te pasa No cuando con... ves personas, Paco, que es como si entrara, no sé, la abertura, o sea, o algún tipo de sonido que te emita también? ¿A veces te ha ocurrido o no lo has contemplado de esa forma? No lo he contemplado de esa forma, pero imagínate si lo haces música con estados de ánimo, con escenarios y con personas y todas esas combinaciones, enriqueces tu película, ¿no? O Así sea, es. hay momentos en que El puedes esfuerzo. llegar a sentir éxtasis sentado viendo una nube con una canción X. ¿Por qué? Porque a nivel conexiones ya hiciste lo suficiente como para crear una nueva película, ¿no? Es increíble Totalmente, todo lo que nos totalmente. ha sido una plática maravillosa. No sé con qué quisiera cerrar, George, o tú, Yo, Paco. yo, yo quería, cuando dice Paco que no está haciendo nada, entiendo que es a nivel, profesional o de trabajo. A mí una de tus facetas, Paco, que siempre me ha gustado más y que admiro y que he aprendido mucho, es tu faceta creativa. Eh, Paco pinta increíble, Paco ha diseñado ropa, ha diseñado casas, ha diseñado jardines. De esa parte creativa, Paco, ¿dónde estás? No, no, esa nunca, bueno, yo creo que nunca la vas a poder dejar, ¿no? O sea, cuando dices no estoy haciendo nada, pero ¿dónde está la parte creativa de Paco? Que también, la verdad es que también lo haces. Pues sí, un poco. Ahorita estoy haciendo, y esto por el tema de actualizarme, como que quise ver qué está, mi carrera primaria es la mercadotecnia, ¿no? Entonces, esa es una carrera que exige estar muy actualizado. Entonces, ya hace muchos años que yo estoy fuera, me acerqué con gente joven y los escuché hablar, gente de mercadotecnia, y me dio mucha tristeza de que están hablando de lo mismo, ¿no? De las redes sociales y del poder de las redes sociales. Gente jovencita, ¿no? O sea, dices, claro que tienen poder porque es lo único que hay, pero deberíamos de ser algo más sofisticado, ¿no? Entonces, el universo me puso con un grupo de gente de algunos países joven, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y estamos haciendo, o ya la terminamos y luego también lo comparto con ustedes, una aplicación, ¿cómo se llama? Archivo que descargas a través de WhatsApp simplemente para hacer ejercicios de respiración y de meditación, con muchísima documentación de cuáles son los mejores ejercicios de respiración, de hiperventilación que te pueden llevar a un estado de conciencia muy parecido a alta meditación y donde puedes manifestar cosas. Ok, Siento que está poderoso, lo voy a compartir con ustedes. Estoy empezando a pintar en textil. Como vivo en la costa del Pacífico de Oaxaca, ahí hay muchos textiles. Empecé a hacer ok. textiles y me quedaron como cortos porque parece un textil oaxaqueño, ¿no? Entonces dije, bueno, sí está lindo y muy lindo y lo respeto, pero no soy yo. Entonces estoy hilando sobre textiles y después pintando encima, ¿no? Ok, Entonces, ok. ahora mi regreso de mi caminata, voy a darle por ahí. Y algo que te va a llamar la atención, Jorge, ¿te recuerdas que alguna vez hicimos una fragancia que nunca salió al mercado, pero que estaba muy, Sí, muy fuerte? ajá. Esa fragancia fue el producto del contacto con una perfumera que trabajó en proyectos como Grey Flanel y cosas por el estilo, una persona marroquí que Casa Cris baja con ella y todo. Entonces, la fragancia que hicimos tenía un nivel muy interesante, que para México a lo mejor no hubiera funcionado, ¿no?
por el costo, nada más, ¿no? Es lo que iba a decir, ¿no? La verdad es que recuerdo perfectamente y fuimos y aprendí yo muchísimo. Fue un proceso increíble, pero pues sí, por cuestiones de costo era complicado, pero sí, me emociona. Entonces estás con lo de la fragancia otra vez. Probablemente sí, y más o menos los mismos acentos que Ok, eran muy poderosos. Y básicamente eso. Y nada, en casa viendo el mar. Esa es la historia del día de hoy. Pues es una gran muy historia. bien, muy bien. Gracias por compartirla, Paco. No, Mucho, gracias a ustedes, mucho que Fanny. reflexionar y que mucha gente escuche más personas como tú que no se dan en maceta, pero bueno, pues mil gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu mente, tu esquizofrenia maravillosa o lo que sea, como Gracias. todo. Gracias, mi Paquito, que tengas una muy buena caminata y te quiero mucho y seguimos en el camino, amigo. Que tengan muy buena tarde, nos estamos hablando, les mando los datos que les mandé y las listitas de música y Perfecto. víbrenlas. Claro Ok. que sí, ¿Ok? Bueno, encantado. pues, a disfrutar la caminata y la vida y el estar aquí y ahora. Peace De and acuerdo. love. Adiós, Yo mi también. Paquito querido. Bye, Un bye. abrazo. Adiós, Dianita. Bye bye. Bye.